Muy buenas tardes, mis hermanos. Hoy miércoles, con el gusto de saludarlos. Probablemente para algunos de ustedes se les hará que es un poco temprano. Sin embargo, pues las actividades que estamos teniendo mi esposa, mi familia y yo, pues nos llevan a hacer este programa en la oportunidad que tenemos. Hoy vamos a platicar sobre un tema muy importante que nace del diálogo con un joven al que quiero mucho y que, como les he platicado, pues constantemente me hace preguntas que me ponen a estudiar, y creo que es necesario que hablemos de este tema, que es la gracia. Primeramente, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar con nosotros a través de Radio San Pío X por internet, a través de cualquier línea de internet, Radio San Pío X El Paso, Texas, y a través de Cristo Rey Radio, nuestra estación hermana, por el 1110 de AM, por radio abierta 1110 de AM, todos los sábados y los domingos a las 5 de la tarde, transmitido este programa. Muchas gracias a nuestro hermano, que todos los días estamos orando por ti, que todos los días, Jorge, estamos al pendiente de ti y pidiéndole a Dios que te guíe, que te bendiga, nuestro director en Cristo Rey Radio y también para Radio San Pío. Te agradecemos mucho todo lo que haces y le pedimos a Dios que esta situación de enfermedad pase rápido y podamos seguir gozando de tu presencia, de tu ayuda y de tu guía. Pues hermanos, los invitamos a que nos escuchen, a que compartan este programa, a que lo pasen a sus comunidades, y hacemos un esfuerzo extraordinario para poder cumplir con lo que nuestra iglesia nos manda. Fíjense que estaba leyendo ayer, antes de hacer nuestra oración, les comento que estaba leyendo ayer un comentario sobre un problema que tenemos ahorita en nuestra iglesia por permitirnos precisamente estas oportunidades de compartir la fe a través de internet y a través de radio, a través de TikTok, Facebook, etcétera. Y desafortunadamente existen o existimos muchas personas que nos salimos de las enseñanzas o se salen de las enseñanzas de nuestra Santa Iglesia, lo cual se complica un poco. Es importante que nosotros estemos bien pendientes de que las enseñanzas que se nos dan a través de la radio, a través de Facebook, a través de TikTok, sean compatibles con la enseñanza de nuestra Santa Iglesia. Nada menos, ahora hace unos días el lunes tuvimos la noticia de que nuestro santo Papa emérito había fallecido, y muchos medios, muchas personas, incluyendo de nuestra iglesia, incluyendo personas que nos decimos que estamos dentro de la fe, compartieron la noticia sin esperar, sin consultar, sin buscar. Se compartió la noticia y nos da una idea de cómo es probable que busquemos un like, que busquemos una atención sin necesidad de ver si eso es lo que nos enseña la iglesia. Pues dicho sea esto, hermanos, vamos a ponernos en presencia del Señor. Vamos a pedirle que nos guíe, que no nos deje predicar, hablar o decir algo que vaya en contra de las enseñanzas de nuestra fe. Que el Espíritu Santo esté con nosotros para que lo entendamos de la forma que debe de ser y que lo expongamos de la forma que debe de ser. Sabemos, Señor, que algunas veces nos ganan las ganas, pero también, Señor, sabemos que tú estás con nosotros y tu Espíritu nos guía. Sabemos que nos basta tu gracia. Te pedimos que nos guíes y pongas una especial virtud en este día para quien nos escucha y para quienes hablamos, para que seamos capaces de difundir tu palabra de la manera adecuada. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Déjenme, les doy un poquito de historia sobre esta conversación que vamos a tener hoy.
Hace unos días, el lunes para ser específico, estuve en oportunidad de platicar, como les digo, con un joven que amo y, y empezamos a platicar sobre esto mientras íbamos en el carro. Y la pregunta, pues fue obvia, ¿verdad? La pregunta fue necesaria. La pregunta fue abierta y yo creo que es una pregunta que todos nosotros tenemos. ¿Por qué tenemos que buscar a Dios? ¿Por qué en determinado momento, que no pretendemos en este tema discutir sobre eso, pero por qué entonces tendríamos que buscar la Trinidad? ¿Por qué un Dios creador, un Cristo redentor y un Espíritu Santo santificador? ¿Por qué no nos podemos dirigir a una sola instancia y decir, Dios, ayúdame? Esa era básicamente la pregunta. ¿Por qué entonces tendría que buscar un Dios que no nos va a hacer el milagro aunque se lo pidamos? Esas eran las preguntas, ¿no? Un Dios que no necesariamente va a hacer lo que le pedimos. Un Dios que no necesariamente ha sido entendido. Mis hermanos, yo creo que acabo de decir algunas preguntas que todos los jóvenes que nos rodean tienen. ¿Por qué tengo que creer en Dios? ¿Por qué tengo que buscar a Dios? Y si nace en mi alma el deseo de buscar a Dios, ¿cómo le hago si no me llama la atención? Qué bueno sería que compartieran este programa con sus hijos, con sus sobrinos, con sus ahijados, porque es necesario que meditemos sobre esto, hermanos. Es necesario, me dejó a mí pensando y le doy muchas gracias a Dios que nos permite tener estas conversaciones y nos permite después ponernos a estudiar para poder mantener estas conversaciones, que nos permite tener estas sanas conversaciones y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Para meditar el día de hoy, hermanos, he leído 3 documentos en específico y he escuchado un documento que me llamó mucho la atención. Anoche lo escuchamos mi esposa y yo, de Fray Nelson Medina, sobre la gracia. A final de cuentas, cuando venía platicando con este jovencito, mi respuesta final fue, es que tenemos que confiar en el Espíritu Santo. Tenemos que abrirnos al Espíritu Santo. No trates de explicarte todo, le decía. No trates de explicarte todo. No trates, si le hablaba sobre San Agustín y le decía, no trates de llegar al término de San Agustín en donde buscaba explicarse la Santísima Trinidad y concluyó que no era explicable, que no iba a llegar a su conocimiento. Un científico, y me lo decía, lo platicábamos, un científico no necesita, o un astrónomo, no necesita explicarse el universo completo para poder entender la magnitud de ese universo. Y hablábamos sobre la belleza de las fotografías que hoy la NASA nos está enviando sobre las nebulosas, las estrellas que es por muy probable que ya están muertas, pero que aún nos llega ese resplandor. Un astrónomo no necesita explicarse cada uno de esos elementos. Conoce el todo, sabe de la existencia del todo. Y hay algo que le explica que dentro de ese todo hay otro todo. Y que dentro de ese todo nosotros podemos descubrir muchas más cosas. Platicábamos, así es Dios. No necesitamos explicarnos el todo, porque no lo vamos a tener. Hermanos, podemos hablar de Santo Tomás de Aquino, podemos hablar de San Agustín, podemos hablar de muchos de nuestros santos y doctores de la Iglesia que se desgastaron tratando de explicarse a Dios.
y que buscaban la forma de explicarse a Dios. ¿Cuántas personas, eruditos, estudiosos, con doctorado o con maestría, etcétera, gente que ha dedicado su vida al estudio, todavía no logra comprender la teoría de la relatividad? Todavía no logra comprender esos años luz, todavía no logra comprender esa transición entre una velocidad, entre la fórmula del tiempo y la fórmula de la distancia, y entender que no es por ahí. Pero ¿saben? Que hay un elemento principal, que hay algo que tiene una razón. Y por eso le damos tantas gracias a Dios de tener todavía a nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, que es el Papa de la fe y la razón, en donde Benedicto XVI, que a mí me gustaría ya desde ahorita llamarle San Benedicto XVI, pero hay que esperar los tiempos de nuestra iglesia. Cómo Benedicto XVI nos hace y nos invita, sobre todo joven, te invito a que leas el documento de fe y razón de Benedicto XVI, que nos ayuda a abrir tremendamente nuestra razón hacia la existencia de Dios. Y nos permite entender y revisar cómo la fe no está peleada con la razón, pero cómo a través de la razón podemos llegar a la fe, y cómo a través de la fe podemos llegar a la razón, y meditar una serie de cosas que luego tendremos oportunidad de meditar. Les propongo que el próximo programa vamos a hablar sobre ese documento de fe y razón, iniciado por San Juan Pablo II, continuado por Benedicto XVI y confirmado por nuestra iglesia hoy en día. Pues bueno, hermanos, quiero creer en Dios porque amo a mis padres. Quiero creer en Dios porque sé que hay un ser supremo. Quiero creer en Dios porque sé de su existencia. Quiero creer en Dios porque esto que estamos viendo ahorita de las fotografías de la NASA, de lo que está pasando, no puede provenir de una casualidad. Tiene que venir de algo superior. Y ese algo superior le llamamos Dios. Pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para creer en Dios cuando hay un mundo que me enseña que no existe? Cuando hay un mundo que me enseña que no lo necesito. Cuando hay un mundo que me enseña que no tiene caso creer en Él. A veces creemos, parte de la conversación, a veces creemos que creer en Dios significa que nosotros seamos buenos. Como cuando le preguntan a Juan Bautista qué es lo que hay que hacer para salvarse, y él contesta: el que tenga 2 túnicas, que dé una al que no tiene. Y luego dice a los publicanos: no exijan más de lo estipulado, a los soldados no hagan falsas denuncias y confórmense con su sueldo. Hoy lo diríamos a los de la policía, a los de la judicial, a todas esas personas que están corrompiéndose, que tengan esos cuidados. Y a la gente que estaba a la expectativa, como nos relata el Evangelio de Lucas, que Juan Bautista se puso a hablar de nuestro Señor, y en donde dice: viene uno al que no soy digno de atarle la correa de las sandalias, que los bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. ¿Por qué hablamos de lo que nos está diciendo Juan Bautista, hermanos? ¿Por qué este brusco cambio de tema de Juan Bautista? ¿Por qué Juan estaba indicando a los que le preguntaban las cosas que podrían hacer para comenzar? Pero ahí mismo está la respuesta. Nosotros empezamos a creer en Dios cuando empezamos a pensar en los demás. Nosotros empezamos a dar muestra de ese amor de Dios y de esa guía que Dios nos está dando cuando empezamos a pensar en los demás. Ese es el arranque que Juan Bautista da. ¿Quieres llegar al cielo? Pues olvídate un poco de ti mismo. No luches con tus fuerzas. No luches con lo que tienes. Qué importante es, hermanos, entender por qué esa transición del Antiguo Testamento a Juan Bautista, nuestro Señor Jesucristo, tiene que suceder, porque a veces, y también fue parte de la conversación, a veces creemos que el Dios del Antiguo Testamento no tiene razón de ser en nuestros días, que el Dios del que nos habla el Antiguo Testamento, algo que a los jóvenes, y que lo he discutido con bastantes jóvenes, es ese Dios
que era un Dios medio agresivo, digamos, aparentemente, un Dios que trataba de acercarse a sus hijos, y cuando sus hijos no entendían, pues había un diluvio, que cuando sus hijos no entendían, pues había un Sodoma y un Gomorra, que cuando sus hijos no entendían, pues había una transición medio complicada, que ahorita, en estos tiempos, después de Cristo, pues no las concebimos, porque nos habla el Nuevo Testamento de un Dios lleno de misericordia, de un Dios lleno de amor, de un Dios que desea lo mejor para nosotros, en paz, con miel y no con hiel, con amor, con guía, con entusiasmo. Ese es el Dios que el joven quiere creer. Ese es el Dios que el joven busca. Un Dios que no lo acuse. Un Dios que no le diga lo que está bien y lo que está mal. Un Dios que no castigue. Un Dios que por default nos lleve a todos al cielo. Un Dios que incluso nos ponga todo en charola de plata. Que no nos haga esforzarnos. Que si le pido que me dé la lotería, me la dé. Que si le pido que me quite este dolor, me lo quite. Que si le pido que me dé tantos ingresos, me los dé. Ese es el Dios en donde ahorita los jóvenes están buscando. Y no solamente los jóvenes, hermanos. Conozco también de algunos no tan jóvenes que cuando les va bien se acuerdan de Dios, y cuando les va mal o nos va mal, entonces decimos: ¿dónde estás, Señor? No que eres tan bueno, no que me guías, no que estás al pendiente de mis necesidades, no que el Señor es mi pastor, nada me falta, no que todo lo puedo en Cristo que me reconforta. Y entonces empezamos a dudar, hermanos. Y este Dios, que de alguna manera nos va dando una figura de amor, una figura de apoyo, una figura de querernos tener junto a Él, se diluye un poco en los jóvenes. A mí me gustaría, joven, platicarte un poco, o que tú lo veas a raíz de tu experiencia en tu familia. ¿Cómo es tu relación con tu papá? Tu papá te puede dar todo. Tu papá te puede resolver la vida. Tu papá puede hacer que tú no necesites esforzarte ni desarrollar tus virtudes para nada. Que seas un ente ahí sentado y que todo te caiga en las manos. Pero también tu papá, tu mamá, saben de las virtudes que tienes, saben de las capacidades que Dios te ha dotado, saben de la educación que te dieron, saben de todo ese hermoso recurso que tenemos para poder desarrollar nuestra vida. Entonces, no van a limitar tu recurso, no van a limitarte y a decir: no, pues es que, ¿sabes qué? No te esfuerces porque aquí tienes a tu papi o a tu mami que te lo resuelva. No, es que, ¿sabes qué? No desarrolles tu manera de ser mejor persona porque aquí tienes a tu papi y a tu mami que te lo resuelva. La lectura dice: si ustedes, que son malos, sus hijos no les piden un pan y ustedes le dan una víbora, ¿qué mejor va a ser con Dios? Valga la analogía que estoy haciendo, hermanos, valdría la pena considerar ese amor de Dios y esa prestancia de Dios para atendernos como la de un padre amoroso que es. La de un padre amoroso que sabe a quién creó, que sabe las virtudes que te dio, que sabe las características de la persona que eres y necesita que desarrolles esas virtudes, esos dones, esos regalos que el Señor te dio. Necesitas que los desarrolles. ¿Dios te puede dar $1,000,000? Sí, sí, sí te los puede dar. ¿Te puede dar un carro? Claro que te lo puede dar. Una casa, claro. Miles de viajes, por supuesto. Pero luego, ¿tú qué vas a hacer?
Mucho nos quejamos, jóvenes, de que no creemos en Dios, porque sería tanto como creer que somos títeres, un ser creador que nos hizo y nos dice qué hagamos. Y a mí no me gusta que me digan qué hacer. Yo soy un ente autónomo y no quiero que me digan qué hacer. Bueno, pero lo queremos hacer con nuestras fuerzas, lo queremos hacer de la manera que nosotros queremos, y entonces es cuando caemos en una falta. Podemos citar, como lo decía ayer el padre Fray Nelson, decía, podríamos citar fácilmente a Sansón. Sansón, que descubrió sus virtudes, descubrió su fuerza, descubrió sus capacidades, pero no se dejó guiar por Dios. Sansón, que descubrió todos sus dones y se dio cuenta que tenía una fuerza extraordinaria, una capaz extraordinaria, una fuerza y una capacidad extraordinaria, y aún así se quiso quedar con ella. Y a final de cuentas, no la desarrolló para Dios. Lo mismo nos puede pasar a nosotros, hermanos. Dios que te dio una capacidad extraordinaria y que por estar en los videojuegos, que por estar en esto, que por estar en el teléfono, que por estar en el chat, que por estar en TikTok, por estar en Facebook, no descubrimos esas virtudes, no descubrimos esa fuerza. Qué triste, hermanos, que tengamos una capacidad extraordinaria para hacer las cosas y no la hagamos porque estamos distraídos en otro montón de cosas que no nos llevan a Dios. Pensemos en Sansón como una referencia. Pensemos en él como aquella persona que descubre su fuerza, no la pone al servicio de Dios y se desgasta. Pero pensemos también en N cantidad de santos que nos hablan de cómo podemos utilizar esa fuerza y ponerla al servicio del Señor. Una de ellas, si gustan, podríamos hablar de Santa Teresita, que nos dice, todo es gracia. Todo es gracia. Todo es gracia. Lo que tienes, lo que no tienes, lo que vas a tener y lo que te falta es gracia. ¿Pero qué es la gracia? La gracia es lo que Dios nos da sin merecerlo. Es decir, todo. Todo es gracia, hermanos. Todo es gracia. Si ponemos el centro en nosotros, en lo que nosotros podemos hacer, entonces la vida de gracia se apaga. Porque estamos poniendo el centro donde no tiene que ir. Si nosotros intentamos desarrollar las cosas y nuestras virtudes, incluso entender a Dios por nosotros mismos, que así nace la conversación, si nosotros intentamos entender a Dios con nuestro propio razonamiento, si intentamos conocer a Dios con nuestra propia intención, si intentamos conocer a Dios con nuestro propio estudio, pues vamos a caer en donde han caído N cantidad de teólogos, hermanos. N cantidad de estudiosos que quieren o queremos entender a Dios a través de nuestra limitación, a través de lo poquito que sabemos, que aunque sea mucho, es poco para la sabiduría de Dios. Entonces, a final de cuentas, nos encontramos con que ya no creemos en el Dios que existe, sino creemos en el Dios que nos formamos con nuestro conocimiento. Ya no creemos en un Dios todopoderoso, sino creemos en un Dios limitado, que es expresión de lo que nosotros hemos creado en nuestra mente y en nuestro estudio. Qué triste, hermanos, que nos encontremos ante una luz de personas que quieren encontrarse un Dios ad hoc, como ellos quieren, como ellos dicen y de la manera que ellas dicen, si no, no es todopoderoso. Porque creemos que el poder estriba en lo que puedes hacer. Pero hermanos, la cristiandad nos lleva y nuestra gracia, nuestro deseo de agradar a Dios, nos lleva a darnos cuenta que el poder se expresa en lo que puedes hacer, pero también se expresa en lo que no puedes hacer. Porque lo que no puedes hacer te lleva a ser mejor persona. Te lleva a descubrir que eres capaz de hacer otras cosas. Te lleva a descubrir que eres capaz de vivir en gracia.
Por eso, cuando ponemos en el centro a nosotros mismos, hermanos, empezamos a vivir de tal manera que ya no nos importa quién es Dios, nos importa que Dios haga nuestra voluntad. Y entonces empezamos a dudar de Él. Mis hermanos, después de este análisis que acabamos de hacer sobre la necesidad de creer en Dios y la dificultad de hacerlo, vamos entonces a hablar un poquito de la gracia. ¿Cómo le puedo hacer, preguntan los jóvenes, si quiero creer en Dios, pero mi mente no me lleva a hacerlo? ¿Cómo le puedo hacer si quiero creer en Dios, pero el mundo no me lleva a hacerlo? ¿Qué herramientas tengo? Pues joven, te tengo una buena noticia. Tenemos la gracia. Y la gracia es un don sobrenatural. Es algo que recibimos en el bautismo. Es algo que está en nosotros. Es algo que nos permite vivir cerca de Dios. La gracia es una participación gratuita de una vida que Dios quiere que nosotros tengamos, que inicia con el bautismo, pero, escúchame bien, joven, escúchame bien, adulto, pero se acaba cuando pecamos, se agota. Traemos el tanque lleno y creemos en Dios, pero de repente pecamos y entonces empezamos a olvidarnos de Él. ¿Por qué batallamos tanto? ¿O por qué en nuestra vida de fe dudamos de Dios? ¿Por qué en nuestra vida de fe dudamos de su existencia? ¿Por qué en nuestra vida de fe dudamos que esté? Pues porque nos falta la gracia. Nos falta esa amistad con Dios que nos va a permitir entender que fuimos creados para Él. Que Dios crea al hombre y a la mujer por amor. Y les dio un estado de absoluta felicidad, hermanos, mientras vivieron en su presencia. De repente, dejaron por su soberbia, nos narra el Génesis, por la soberbia, quisieron hacerse dioses, quisieron hacer lo que ellos quisieron, nada personal, y perdieron la amistad con Dios. Y entonces empezaron a ver otras cosas que antes no veían. Porque con la gracia, nosotros estamos volteando a ver hacia la luz. Sin la gracia, o cuando la gracia la vamos dejando a un lado, nosotros vamos volteándonos hacia donde no hay la luz. No quiero decir a la oscuridad, porque espero que no lleguemos a ese punto, pero sí quiero decir que Adán y Eva transmitieron a toda su descendencia la naturaleza humana herida. Es decir, con las consecuencias de su pecado, pues nos alejaron de la santidad. En el Génesis 22 lo podemos ver. Y como consecuencia de ese pecado, la naturaleza humana quedó debilitada de sus fuerzas, sometidas al sufrimiento, la ignorancia, la muerte, y nos llama al pecado. No lo digo yo. Lo dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 418, 418. Nos habla de por qué la naturaleza humana quedó debilitada. Y probablemente, joven que me estás escuchando, estás pensando, sí, pero eso es un cuentecito del Génesis. Y luego no falta alguien que te va a decir, pero Adán y Eva no existieron. No es cierto, es que en el Génesis nos están mintiendo, que Adán y Eva no existió, y que esto y que el otro. Y entonces, si andamos débiles, nosotros vamos a irnos por ese lado y nos vamos a olvidar de lo más importante y a ponernos a discutir que si Adán y Eva existieron o no. Y a desgastarnos lo que los teólogos ya nos lo han puesto en blanco y negro. Pero es preferible dudar que ponernos a estudiar. Entonces, resulta que esas son artimañas del maloso, hermanos. Esas son artimañas del maloso. Nos da un argumento para discutir y nos olvidamos del argumento principal.
ese argumento principal que nos lleva a buscar la forma de vivir en gracia, a buscar la forma, veamos la gracia como lo contrario al pecado, hermanos. El pecado nos saca de la relación con Dios, la gracia nos lleva a la relación con Dios. Esa gracia, que es la amistad con Dios, y que como decimos se pierde por el pecado, solo se puede recuperar por medio de los sacramentos. Ese don sobrenatural que Dios concede para alcanzar la vida eterna y se recibe principalmente por los sacramentos. Es un regalo de Dios. Nadie, ni tú, hermano, ni yo, ni tú, joven que me estás escuchando, hemos hecho algo para obtenerla. No se necesita hacer nada para obtener la gracia. No es nuestro mérito la gracia. Dios siempre da el primer paso. Es un don sobrenatural, porque lo que se está comunicando es la vida misma de Dios, ese regalo que Dios exige a la respuesta del hombre. La gracia es una participación gratuita de la vida sobrenatural de Dios. Lo podemos ver en el Catecismo de la Iglesia, en el 1996 y en el 1997. ¿Qué es la gracia? Pues es un don natural que tú y yo recibimos, que inicia con el bautismo y que desafortunadamente lo perdemos cuando pecamos. ¿Por qué a veces nos sentimos tan cercanos a Dios? ¿Por qué a veces nos sentimos tan deseosos de estar con Dios? ¿Por qué a veces sentimos ganas de orar y a veces no sentimos ganas de orar? ¿Por qué a veces sentimos deseos de ir a la iglesia y por qué a veces no sentimos deseos de ir a la iglesia? ¿Por qué a veces deseamos rezar el rosario y a veces no? ¿Por qué a veces deseamos amar y a veces no deseamos amar? Todo es gracia, hermanos. Todo es gracia. Nos alejamos de la gracia y nos alejamos de Dios. En lugar de pensar en algo que nos dé esperanza, pensamos en algo que nos dé problemas. Recuerdo y se los he platicado, una vez que tuvimos un problema, nos la pasábamos pensando mi esposa y yo en el problema. Y decidimos orar cada vez que pensábamos en ese problema. Y esa oración nos llevaba a empezar otra vez a revivir nuestra gracia y nuestro deseo de estar con Dios. De otra manera estábamos pensando que si la enfermedad, que si el recurso económico, que si los hijos, que si los padres, que si esto y lo otro, y nos alejamos de la gracia. Porque estamos pensando en lo malo, no en lo que Dios nos ha dado como regalo. Por medio de la gracia, hermanos, somos introducidos a la vida trinitaria, que era parte del tema con este joven. Estamos llamados a la gracia por Cristo. Somos hechos hijos de Dios, por lo cual le podemos llamar Padre. Y por medio de la gracia se recibe la vida en el Espíritu Santo que infunde la caridad y que forma la iglesia. Por eso, hermano, si te has preguntado por qué nos piden que los padrinos vayamos confesados cuando vamos a ser padrinos de algún sacramento, ¿por qué nos piden que vayamos confesados cuando vamos a ir a casarnos? ¿Por qué nos piden que vayamos confesados cuando nos vamos a confirmar? ¿Por qué nos piden que nos confesemos cuando estamos a punto de morir? Pues porque necesitamos volver a la gracia, porque necesitamos recuperar esa relación de amistad con Dios. Recomendación absoluta. Recomendación para ti, joven, para ti, adulto, que de repente sientes ese deseo de mejor alejarte o sentimos ese deseo de mejor alejarnos de Dios. Recomendación absoluta, volvamos a la gracia. Vamos a confesarnos. Busquemos la confesión, la reconciliación y luego busquemos la comunión para poder estar en gracia. Esa gracia nos va a permitir sentir más la Eucaristía. Esa gracia nos va a permitir sentir más el deseo de agradar a Dios, el dar esa túnica que nos decía Juan Bautista, el poder estar al servicio de los demás, el poder atender a los demás. De ahí proviene la gracia, hermanos. A partir de la gracia, entonces, podemos aspirar a la justificación, que es una obra excelente del amor de Dios. Decía San Agustín, la justificación del pecador
es una obra más grande que la creación del cielo y de la tierra, porque el cielo y la tierra pasarán, mientras la salvación y la justificación permanecerán. Por lo tanto, la gracia nos da santidad. Por lo tanto, la santidad nos va a ayudar a buscar la gracia. Y otra vez la gracia nos lleva a la santidad. Y luego la santidad nos va a llevar a la gracia. Y ¡pum! De repente caemos en pecado. De repente nos fuimos, jóvenes, a un party y faltamos a la gracia. Caímos en pecado. Pero ¿cómo voy a reconocer el pecado si ando lejos de Dios? ¿Cómo voy a reconocer el pecado si es más, no me interesa la gracia al fin? Bendito sea Dios, para eso hay o habemos muchísimas gentes que estamos orando por todos nosotros, que estamos orando porque vivamos en gracia, que estamos orando porque Dios obre en nosotros, que estamos orando para que el Espíritu de Dios obre en nosotros. Les voy a enseñar y les voy a presumir mi pulserita que dice: el Espíritu Santo está obrando en ti más de lo que estás consciente. ¿Por qué de repente hay algo que te llama la atención? ¿Por qué de repente hay algo que te hace buscar otra vez a Dios? Es el Espíritu Santo que está obrando en ti para que vuelvas a la gracia. No te dejes caer, joven. No te dejes confundir. Porque en cuanto tú tengas el deseo de la gracia, va a llegar otro deseo y va a llegar otra persona que te va a decir: no, mira, mejor vámonos para acá. En cuanto tú tengas el deseo de volver a la amistad con Dios, va a llegar otro deseo y te va a mandar para acá. Padres de familia, no desesperemos de estar orando todos los días por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos. Pidámosle al Espíritu Santo que los llame a la gracia. Qué bonito es, jóvenes. El sábado pasado andábamos mi esposa y yo dando una conversación con un grupo de jóvenes que van a vivir un retiro y se están preparando para ese retiro. Qué bonito es ver a esos jóvenes. Qué bonito es ver que los jóvenes, a pesar de sus dudas, buscan la gracia. Joven, hermano, no temas en dudar. Es más, duda, por favor, pero ten dudas reales que te lleven a un estudio y a un deseo de poder no entender a Dios en completo con nuestro raciocinio humano, sino entenderlo a través del Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo obre en ti. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Y entonces a lo mejor en determinado momento vas a decir: ¿por qué creo si en verdad no creo? ¿Por qué me llama la atención vivir en gracia si la verdad tengo muchas dudas? Es el Espíritu Santo que está obrando en ti, joven. ¿Por qué me llama la atención agradar a Dios si todavía tengo dudas de que si existe o no existe? Es el Espíritu Santo que está obrando en ti. Busca un auxilio espiritual. Puede ser un adulto persinado. Cada vez que digo persinado me acuerdo de mi hermano Lalo, que en gloria está, porque él me regañaba cuando utilizaba el término persinado. Busca un adulto, busca asesoría en tus adultos mayores que están en la iglesia. Mejor, busca auxilio espiritual en un sacerdote. Y no tengas miedo de decirle al sacerdote: padre, ¿sabe qué? Pues es que yo constantemente dudo de mi fe. Constantemente dudo de la existencia de Dios. Constantemente dudo de que tenga que vivir en gracia. Constantemente dudo de que tenga que portarme bien. Porque me gusta más el mal. Y entonces tendríamos que citar forzosamente a San Pablo. Soy carne vendido al poder del pecado, a pesar de que es el bien el que quiero hacer, es el mal el que se me presenta. Dice San Pablo a los romanos: soy carne vendido al poder del pecado. Y eso que San Pablo ya tenía su edad a la hora que escribe eso, hermanos. ¿Por qué tú, joven, no vas a tener esa tentación?
todo lo que vivió San Agustín. Acuérdense en las confesiones cuando dice, tarde te amé, Señor, hermosura tan grande y tan bella. Pero recupera esa gracia, hermanos. Tarde te amé, pero te busqué. Ay, luego también dice San Agustín, te buscaba por fuera, te buscaba por todos lados sin saber que estabas en mí, sin saber que esa gracia me hacía revivir esa amistad contigo. Busca un sacerdote, joven, busca un sacerdote, hermano, que me está escuchando, que te guíe, que te asesore espiritualmente. Insisto, no tengas miedo en acercarte a él y decirle que no estás viviendo la gracia. Al contrario, reconócelo, porque también decía el padre Nelson, cuando nosotros reconocemos que nos equivocamos, cuando nosotros reconocemos que no estamos bien, se abren las compuertas del cielo y se derrama la gracia. Porque al momento que nosotros reconocemos que no estamos haciendo algo bien, es porque reconocemos que no estamos haciendo lo que Dios nos pide. Y por tanto, Dios viene en nuestra ayuda. Y la segunda carta a los Corintios, para terminar, hermanos, nos habla de una manera maravillosa sobre eso. Dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, 3 veces te pedí, Señor, que me quitaras ese aguijón, verdadero delegado de Satanás. Y me contestaste, te basta mi gracia. No te preocupes en ti, preocúpate en mí, dice el Señor. Y yo me encargo de lo demás. Busca la gracia. No dejes que tus virtudes, tus dones, todo lo bueno que he hecho en ti, se quede ahí tirado, peleando por causas absurdas, peleando por algo, luchando por algo, desgastándote en algo que no tiene sentido. Te di esos dones y esas virtudes para que tú seas capaz de vivir conmigo y de dejarte guiar por mi espíritu. Déjate guiar por el Espíritu Santo, hermano. Seas joven o seas adulto, déjate guiar por el Espíritu Santo. Déjate guiar por ese Espíritu Santo que te va a llenar de gracia. Reconoce tu falta. Abre tu atención, abre tu mente y dile, Señor, la regué. Esto no es lo que debía haber hecho. No hice lo que debía haber hecho. Y la gracia se derramará sobre ti y buscará que tú vivas de la mano de Dios. Y así vamos a poder entender, y tú, joven, vas a poder entender por qué Dios. No te lo vas a explicar, pero algo dentro de ti que le llamamos la relación espiritual te va a llevar a poder creer sin creer, entender sin entender. La razón va a ser guiada por el Espíritu. Y el Espíritu nos va a guiar a tener esa fe que buscamos y que queremos, pero que no entendemos. Hagamos una oración, hermanos, por todos aquellos que batallamos para creer, por todos aquellos que creemos creer, pero que no lo estamos haciendo. Que no nos interesa la gracia, que no nos interesa ser amigos de Dios. Nos interesa que Dios sea nuestro amigo, pero no nos interesa que nosotros seamos amigos de Él. Nos interesa sacarle jugo a Dios, pero no nos interesa lo que Dios quiere de nosotros. Pidamos al Señor por todos aquellos que vemos a Dios como una alacena, como algo en donde vamos a poder ir y pedirle cosas. Y Él nunca nos va a pedir. Pidámosle al Señor que cada uno de nosotros veamos a Dios no como ese Diosito que muchos decimos, sino como ese Dios que quiere ser nuestro amigo, que nos creó, que sabe quiénes somos y nos exige porque somos, y quiere que desarrollemos nuestros dones y virtudes. Señor, te pedimos la gracia por todos los que estamos escuchando. Te pedimos derrames tu gracia por todos los que deseemos agradarte. Y te pedimos sobre todo, Señor, por todos los jóvenes del mundo, que los fortalezcas, los guíes a través de tu Espíritu y busquen tu gracia. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
pues muchas gracias, hermanos, por otro programa más. Les pedimos que por favor compartan este programa, lo guíen, lo comenten. Y si gustan invitarnos a sus comunidades, con todo gusto, estamos para servirles. Además, pues hay que ir a misa, hay que volver al templo, hay que volver a la gracia. Hay que, gracias, Perlita, la gracia del Señor con nosotros. Por eso en la Santa Eucaristía nos dicen que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Qué hermoso que nuestro sacerdote nos bendice de esa manera y nos dice que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Que la gracia del Señor esté con nosotros, porque es importantísima la gracia. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos en misa y nos vemos con el favor de Dios la próxima semana.